Otra cosa, mira, cómo te vas a dar cuenta que alguien miente es validando lo que te está diciendo en la práctica. Pues te voy a poner un caso. Una vez voy a entrevistar a un candidato y le digo, oye, ¿hablas inglés? Claro. ¿En qué porcentaje? En el 100%. Yo dije, valga, dije, yo no lo hablo, apenas me estoy enseñando, más o menos empiezo a hablar, pero así al 100%, pues no, le dije. Entonces dije, pues le voy a preguntar algunas cosas. Entonces le empecé a hacer algunas preguntas en inglés. Dije, bueno, yo más o menos puedo oír cuando alguien ya habla inglés, ¿verdad? Y entonces, no dijo nada. Eh, Al final de cuentas no hablaba inglés y me había asegurado que hablaba el 100%. Y lo dijo con seguridad. Entonces, hay quien dice, oye, ¿hablas inglés? Sí. Ahí, bueno, excelente, bueno, habla el 100. Pues como yo hablo menos, pues no, yo no le voy a preguntar. Y se quedan ahí. Entonces, cuando tú pones en práctica a alguien durante el proceso a veces de la entrevista, cuando tienes dudas en cosas que sí se pueden hacer, entonces tú te das cuenta si la persona realmente lo puede hacer o no lo puede hacer. Bienvenidos al podcast Líderes en Recursos Humanos. Este es un podcast patrocinado por Psicosmart. En el podcast del día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante: interrogantes de reclutamiento, resolviendo el enigma de las entrevistas laborales. Para el podcast del día de hoy nos acompaña el licenciado en Psicología Organizacional y también maestro en Dirección Estratégica de la Calidad, Jorge Hurtado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola Alex, bien, gracias. Aquí estamos ya listos para este tema que vamos a ver el día de hoy. Un tema muy interesante, como siempre, aquí en el podcast. Así es, fíjate que ya de manera recurrente a la audiencia le ha gustado esta dinámica de estarnos preguntando por las redes, pues ciertas cuestiones que se presentan en el día a día en su labor, porque bueno, les damos respuesta. También la información que aportas les ayuda mucho a las personas, y este es un podcast así, ¿verdad? Vamos a tocar algunas preguntas que nos hicieron en el transcurso de la semana referente a este tema tan importante: las entrevistas laborales. Sí, claro. La verdad es que estos podcasts siempre buscan darle algo a la gente que está en el día a día, en los puestos en donde tienen que entregar un resultado, especialmente en RH, ¿verdad? Porque algunas veces se enfrentan a ciertos retos y no saben qué tienen que hacer. Lo que hemos hecho con este podcast es dar información que al final ellos vean práctica para su día a día. Y hemos identificado que este tema es un tema súper interesante. ¿Cómo podemos hacer para ser más eficientes en las entrevistas que hacemos a nuestros candidatos o a veces incluso internamente? Porque no hay un método, no hay una forma y entrevistamos de la manera como uno piensa que está bien, pero algunas veces la forma como uno piensa que está bien no es la más eficiente. Lo que intentamos con esto, pues, es dar información sobre cuáles son aquellos métodos más eficientes, algunos casos que se puedan tener en consideración para que puedan, pues, tenerlos, ¿verdad?, como una referencia y al final de cuentas puedan llevar a la práctica lo que crean que es útil. Fíjate que esto que comentas, los casos prácticos que se llegan a tratar aquí en el podcast, pues no es una particularidad, sino una generalidad del día a día, que esta parte de poner en la práctica la información que comentas, porque pues son casos prácticos de situaciones que se han presentado en las organizaciones, y esto precisamente es lo que le da este sabor al podcast, porque bueno, la audiencia identifica estos temas como algo propio que le llega a suceder en sus organizaciones y encuentran la manera en cómo darle solución. Sí, así es. Y la verdad es que hay este tema, pues, se usa mucho porque prácticamente la mayoría de los procesos de entrevista en la selección se usan, ¿verdad?, ciertos métodos o ciertas formas que a veces uno piensa que están bien, ¿verdad? Y la verdad es que nadie te enseña en la escuela de cómo hacer una entrevista correctamente. Comúnmente te dicen, entraste al puesto y búscate a tal y a ver cómo le haces tú para que encuentres. Y al final tienes que entrevistar y uno hace lo que uno piensa que está bien, pero es bueno que uno sepa, ¿verdad?, cuáles son los métodos más eficientes que se usan y que se prueban y que al final de cuentas dan el resultado que uno quiere, porque al final eso es lo que importa. No basta con que uno entreviste a alguien y ya, sino que hay que entrevistar, pero asegurar que estamos haciendo de la manera correcta para obtener el resultado que uno busca.
Pues muy bien, vamos a entrar de lleno al tema. La primera pregunta que nos hacen, Jorge, es ¿por qué es importante el proceso de entrevista para las empresas? Bueno, el proceso de entrevista es importante porque cuando alguien va a hacer un filtro para que entre un nuevo colaborador a la empresa, se tiene que usar el proceso de la entrevista para al menos que se mida si cumple algunas características que para la empresa son importantes. Yo digo esto, ¿verdad? El 80% de los procesos en la selección de un candidato se hacen mediante la entrevista, pero el 80% de los entrevistadores no saben entrevistar. Entonces, esto hace que muchas veces la entrevista no tenga el objetivo principal. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, uno, porque casi en todos lados se usa la entrevista dentro del proceso para seleccionar a un candidato. Casi todas las empresas, al menos el candidato pasa por una entrevista. Claro, hay casos en que pasan por 3, 4, 5, pero al menos una. Eso quiere decir que es un filtro importante, ¿verdad? Porque si no filtras correctamente o si el proceso de la entrevista no es adecuado, ¿qué va a entrar a tu organización? Va a entrar gente que no cumple las características. Así es de que saber entrevistar es importante, no solo en sí el proceso, sino todos los involucrados, porque ese es otro tema. Puede ser que el que está en RH sea para entrevistar muy bueno, tenga un método muy bueno, pero luego se lo pasa a otra área y la otra área no sabe entrevistar. Entonces, también el capacitar a la gente, involucrar en el proceso para que sepa cómo entrevistar, especialmente a los líderes, puede ser algo muy útil para que todos estén alineados hacia lo que es importante para la empresa. Pues muy bien. ¿Cómo se debe de preparar un reclutador para una entrevista laboral? ¿Qué es lo que tiene que hacer previo a dar el paso de entrevistar a un candidato? Sí, bueno, antes de entrevistar a un candidato es importante que sepa lo que busca del candidato, es decir, que sepa lo que se busca del puesto, porque a veces, mira, yo he visto muchas veces a los que entrevistan que llegan con el currículum en mano a la entrevista, el entrevistador, y la entrevista se basa sobre el currículum. Pero quiere decir que cada entrevista va a ser diferente porque cada currículum es diferente. Algunos ponen una cosa, otros ponen otra, unos ponen su historia tal y otros ponen otra cosa. Quiere decir con esto que no vamos a enfocarnos en el currículum del candidato, en el historial, en la hoja, en la de vida. No, sí lo vamos a hacer, pero no tiene que ser la guía para la entrevista, tiene que ser un complemento, porque si nosotros tomamos la entrevista basado en el currículum, cada entrevista va a ser diferente. Y eso quiere decir que, piensen esto, yo voy a entrevistar a una persona para el puesto el administrativo, vamos a dar algún caso. Y entonces, cada una de las candidatas llega con este currículum, entonces como yo me baso en el currículum, voy viendo, a ver, tú estuviste en la empresa tal, estuviste esto, entonces hay que preparar una guía de entrevista, ese es el punto. No que sea la guía de entrevista el currículum, porque el currículum no debe de serlo, porque alguien va a poner algo que le vas a preguntar, pero quizás como el otro no lo puso, no le vas a preguntar al otro. Entonces no estás siendo consistente sobre lo mismo que le vas a preguntar. Entonces tú tienes que llegar con una guía de lo que vas a preguntar, de lo que para ti es importante, de lo que tienes que asegurarte que cuando salgas de ahí tengas esa información. Y tú te vas a dar cuenta, si te falta algún punto y tú dices, es que este punto todavía no lo he llegado a comprender a profundidad sobre el candidato, entonces hay que indagar más sobre él, pero que sea una guía sobre las preguntas más importantes que tú necesitas identificar cuando vas a salir de ahí, a que el candidato sea el que te guíe a través del currículum de él. ¿Esta guía se pudiera aplicar o bueno, llevar de la mano junto con la descripción de puesto, no? Sí, bueno, la descripción de puesto viene... Solamente para entender en esta guía que haga previo a la entrevista, ¿cuáles son las competencias que debería de estar buscando en el candidato? Sí, interesante. Sé que ahorita tú estás pues entrevistando gente, ¿verdad? Para un puesto, entonces esto es interesante porque a veces llega y pásamelo y a uno échamelo y ya pásamelo y ya pasa uno a el candidato y el candidato está ahí, oye, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y le empieza a preguntar uno lo que uno piensa que está bien. Pero ¿de dónde sale esa guía? Bueno, ¿cuáles son las competencias más importantes que lógicamente vienen en la descripción del puesto? ¿Cuáles son las actividades principales que va a hacer el candidato y que también vienen
en la descripción del puesto y también cuáles son aquellos valores fundamentales y las competencias técnicas. Entonces, cuando tú haces una entrevista, en esa guía, tú ya vienes con tus cosas que le vas a preguntar a todos los candidatos para ese puesto. Tú te vas a asegurar en esa guía que tú sacas básicamente los puntos más importantes en competencias, habilidades, conocimiento y también en la experiencia que tenga. Ya que tengas eso, entonces ya ahora sí partes a entrevistar. Así, fíjate, si el candidato se quiere ir para otro lado, porque a veces están en la entrevista, le estás preguntando algo y se va por otro lado y ya está por las nubes cuando tú le preguntaste una cosa. Y yo he visto que muchos candidatos, como hay que entender desde qué perspectiva lo ven ellos. Ellos quieren dar información la más que puedan porque ellos piensan que entre más información den, te van a convencer de que son el adecuado para el puesto. Y entonces empiezan a divagar y se pierden. Cuando menos esperas ya están en otro tema que no era el que tú le estás preguntando. Pero como tú tienes una guía y no te ha contestado lo que tú le preguntaste, porque a veces uno se engancha, o eso que está comentando es muy interesante, a ver, cuéntame más. ¿Y pasó en tal empresa? No, pues sí. Y se engancha uno y le sigue ahí y al final de cuentas el candidato como que te mareó, pero no te contestó lo que tú realmente estabas preguntando. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que sales de la entrevista sin la información y entonces dices, creo que no le pregunté esto que era importante. Y te acuerdas a última hora. ¿Por qué? Porque no había una guía. Entonces, la pregunta tuya es interesante y tiene que ver con que tú tienes que enfocarte en lo que tienes que asegurar que el candidato tenga, ya sea competencias blandas y técnicas, ya sea aquellos valores que tú quieres validar, aquella experiencia que tenga, aquellas dudas que el candidato tenga, quizás ahí también las vas a poner. Si lo que busca él es lo que tú le ofreces, como el sueldo o algunas cosas, ¿verdad?, que él busque. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo realizar una entrevista laboral por competencias? Bueno, esa es una pregunta muy buena porque la entrevista por competencias te va a garantizar que tú te asegures de que estás preguntando las competencias y validándolas. Bueno, hay un método que se llama el método STAR. El método STAR es básicamente enfocado a entrevistar por competencias. El método STAR es el que se usa, que tiene que ver con 4 puntos. STAR, de estrella en inglés, que la S tiene que ver con la situación a la que tú vas a poner el candidato. Después la T, que tiene que ver con la tarea específica. Después la A, que viene o que tiene que ver con la acción que el candidato hizo ante la situación que tú le pones. Y la R, que tiene que ver con el resultado. Entonces, cuando tú estás entrevistando a un candidato, vamos a imaginar que yo te voy a entrevistar, entonces yo te voy a preguntar, a ver, Alejandro, dame una situación específica en que tú te hayas enfrentado a un cliente muy enojado. Ahí estoy poniendo la situación, ¿verdad? Y la tarea es qué es lo que hiciste tú y qué hiciste tú. Esa es la tarea y la acción, no, perdón, es la acción. ¿Qué hiciste tú, verdad? Entonces ya cuando empieza él a comentar lo que él hizo, fíjate, esto es importante porque no se basa solamente en lo que imaginaría que hiciera, sino que realmente hizo. Alguna vez el candidato le vas a preguntar, dame una situación, ahí le estás poniendo una situación, la T, específica en donde tú te hayas enfrentado ahí es la tarea, ¿verdad? O sea, tú te hayas enfrentado a un cliente muy enojado o te hayas enfrentado por ejemplo, a un vendedor, a una venta que se te cae, que tú ya la tienes casi para la venta y que te dice que siempre no. Ahí le estás poniendo la tarea específica, ¿verdad? Pero fíjate, esto aporta mucho porque no te vas a enfocar en lo que él haría, sino en lo que ya hizo. Entonces el candidato algunas veces dice, déjame ver, a ver si encuentro algún caso, y entonces empieza a pensar en un caso para podértelo dar y dice, bueno, creo que tengo un caso. El caso que tengo es que en cierta parte, en la empresa tal, atendí a un cliente que estaba muy enojado. Ahora sí tú le vas a preguntar en el A, ¿qué es lo que hiciste? La acción que tú hiciste. ¿Qué hiciste? Bueno, yo lo que hice. Entonces tú empiezas a evaluar cómo responde ante ciertas circunstancias. Y esas preguntas después, ¿y cuál fue el resultado final? Bueno, el resultado final fue que el cliente se fue bien enojado. Entonces eso quiere decir que no tuvo la capacidad de convencer al cliente. O que el cliente sí estuvo muy feliz y al final hizo una compra.
Entonces quiere decir que tú tuviste habilidad. Y si tú te quedas todavía con dudas, le dices, ¿puedes darme algún otro caso que sea como este? Entonces, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, y eso va a ir en tu guía. Vas a hacer las preguntas que vayan enfocadas a evaluar las competencias que tú quieres evaluar, y vas a hacer una pregunta STAR para cada competencia. Es decir, una pregunta enfocada a las ventas o al trabajo en equipo, como por ejemplo al liderazgo. Como por ejemplo, dame una situación, si yo fuera a evaluar a un líder, dame una situación específica. Ahí estoy hablando de la situación en el liderazgo, ahí estoy diciéndola, en donde tú te hayas enfrentado a un colaborador, ahí es la tarea, que no le gusta que le des una orden. Ahora va a pensar, ¿ahora qué hiciste tú? Bueno, yo me enfrenté a esto y entonces el colaborador no quería que yo le diera órdenes y tal. Ok, ¿cuál fue el resultado? Lo acabé dando de baja, dice. Bueno, entonces eso quiere decir que a lo mejor va a tender a dar de baja a los colaboradores cuando se enfrentan a circunstancias como esas. Entonces, ese método, el método STAR, es muy interesante porque te va a llevar de la mano a evaluar la competencia en la acción en una conducta pasada. Entonces, ¿cómo hacer la entrevista por competencias? Diría yo, usen el método STAR, llévenlo a la práctica, estructúrenlo bien con ciertas preguntas que evalúen las competencias y entonces les va a dar mucha información. Si no quedas todavía tan satisfecho con el resultado, sigue preguntando hasta que tú te sientas satisfecho. Ahora, mira, te voy a dar una recomendación al auditorio. Es bueno que cuando están calificando una competencia, pónganle un puntaje del 1 al 5 y digan, a ver, en esta competencia, con el método STAR, con la pregunta que le hice, lo que hizo, yo creo que en la resolución del conflicto, que es el caso que estoy evaluando, yo le pondría 3 o le pondría 5, donde 5 es el máximo y 1 es el mínimo. Eso te va a permitir que tú tengas una calificación cuantitativa. Así es de que como le vas a preguntar al siguiente candidato exactamente lo mismo, vas a sumar todos los puntos de las preguntas que tú hiciste y vas a tener un valor cuantitativo, en donde le vas a dar el peso al que haya sumado más puntos del 1 al 5. ¿Ves qué interesante? Porque ya no es solamente quién me conquistó más con lo que dijo, sino que realmente cumple las competencias. Y es que también es importante esta parte que dices tú de darle una calificación, porque a lo mejor no tienes las entrevistas seguiditas, ¿no? De un día a otro, de una hora a otra. Entonces puede que la percepción de hoy a mañana pues ya ni tengamos tan fresco pues la información de cómo le fue al candidato en la entrevista. Entonces si tenemos ahí el puntaje, pues va a ser mucho más sencillo tomar una decisión de a quién seleccionar. Y otro punto muy interesante en la metodología STAR es que lo que comentabas, ¿no? Que se tiene que hacer en base a casos que pasaron, no en qué harías en una situación como esta y se le pone el caso, porque el qué haría es muy diferente el qué has hecho y cuando la persona ya se presentó a esas situaciones y te da una respuesta de cómo lo afrontó, para bien o para mal, tenemos el contexto de si es capaz de resolver ese tipo de conflictos en el día a día. Fíjate que es muy interesante porque ¿qué pasa si alguien dice, por ejemplo, tú le pones un caso y le dices, dame una situación específica donde te hayas enfrentado a que entran a la tienda donde tú estás y roban? No tengo una, entonces tú no sabes cómo va a actuar, ¿verdad? O dame una situación en que un cliente se haya enojado muchísimo y te grita. No tengo ninguna, puede ser que diga. Si no tiene ninguna, entonces tú no puedes asegurar que tiene la competencia. Tú necesitas una evidencia sólida que te diga, y lo que tú dices es cierto. Como tú vas a entrevistar a alguien hoy y vas a entrevistar a otro el día martes de la semana que sigue y otro el viernes quizás, y haces muchas cosas, pasa que cuando tú quieres ya recapitular todo, ya no te acuerdas de quién dijo qué. Y dices, creo que sí se me hace que el candidato que me dijo que era bueno es este. Bueno, ya me confundí. Cuando entrevistaste 5 o 6 en un día, que yo he visto casos como esos, y le pregunto, ¿y qué te dijo? ¿Tomaste nota? Pues tomé aquí algunas notas, pero no, como no llevan un método, la verdad no es que se guía. pierden. No llevan una guía. En cambio, cuando en la guía tú dices arriba, Juan Pérez, y arriba pones el nombre de él en la fecha, y de hecho es más fácil que
que sepas sobre él, porque aparte a veces puedes poner hasta notas y la calificación a un lado. Sí, sin duda, el utilizar la metodología STAR para hacer entrevistas laborales y llevar una guía y documentar los resultados del candidato va a ser muy sencillo que se tome la decisión de quién es la opción más correcta para contratar. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los entrevistadores? Bueno, podemos empezar por varios, ¿no? Ahorita el no llevar una guía, no utilizar la metodología. ¿Qué otros pudiéramos decir que se llegan a cometer en la entrevista? No dar tiempo a que te prepares sobre lo que quieres obtener de tu candidato que se hace con la guía. Es decir, no dar tiempo a desarrollar la guía. Otra que es muy importante es no darte el tiempo de conocer el puesto más a fondo. Porque, ¿qué tal si ya te hicieron la guía o la guía está hecha ya y nomás hay quien te la entrega? Pero como no le diste el tiempo para conocer el puesto, eso también muchas veces pasa. Mira, te dicen, búscame un puesto tal. ¿Qué es lo que hace? Y ya empiezas así, ¿verdad? Entonces, cuando estás entrevistando al candidato, el candidato también te va a preguntar a ti, oye, ¿y qué pasa en esto? No, pues yo no sé. Si quieres, cuando llegues a la entrevista con el jefe, él que te diga. Entonces, eso quiere decir que tú no estuviste involucrado como entrevistador en el proceso de lo que hace. Yo lo que hacía, como por ejemplo, cuando me daban algunos puestos, especialmente puestos que se enfocaban más a la operación, iba a ver el puesto en la práctica y decía, ¿qué es lo que haces? Porque sabía yo que en la medida que yo conociera lo que la persona hacía, era mucho más fácil que yo identificara quién es el candidato que iba a cubrir más fácilmente. Entonces, uno de los errores grandes es que no llegues a conocer el puesto a profundidad antes de entrevistarlo. Claro, si ya tienes conocimiento del puesto, pues ya no hay necesidad de que te metas tanto a ello, ¿verdad? Pero muchos no hacen eso y entonces realmente la estructura de la entrevista se pierde. Otro error grave, y yo digo que es grave porque se dejan llevar por el aspecto físico o si la persona te cae bien. Y realmente muchas veces tienes que identificar que el ser humano a veces se va a dejar llevar por si se ve guapa o guapo, por si tiene ojo de un color o de otro, si es como me gusta a mí o como no me gusta, y pierde el enfoque de lo que es importante, que es las competencias. Entonces, imagínate, llega alguien, ¿verdad?, que me parece atractivo físicamente, quizás yo me desenfoque ya desde ahí, yo diga, creo que es el candidato adecuado, la candidata adecuada, y si sonríe y si es alegre, y entonces a lo mejor yo me desenfoco, y entonces acabo pues preguntándole otras cosas enfocada a algo que nada tiene que ver, que enfocarme a eso. Entonces, y también puede ser del lado lo opuesto, que tú ves un candidato y desde que lo ves lo estás descalificando, ¿verdad? Ay, se ve mal o se ve sucio o se ve no sé qué, ¿verdad? Ya lo estás descalificando o simplemente viene serio, ya como está serio, ya lo estás descalificando. Entonces, no puedes dejarte llevar por el primer aspecto físico a menos que sea un aspecto que se necesita para el puesto, como por ejemplo puestos que tienen que ver como que atiendas clientes en donde tú ocupas una imagen tal, bueno, a lo mejor ahí, ¿verdad? Pero aún así es importante, ¿verdad?, que tú identifiques antes de que veas solamente lo que la persona muestra en el exterior, si realmente cumple con las características. Entonces, un entrevistador tiene que ser objetivo al entrevistar, no dejarse llevar solamente por el aspecto físico de los candidatos. Eso yo creo que es un error grave que también muchas veces pasa. Otro aspecto que ya lo dije hace rato es que me pierdo en la historia que me cuenta el entrevistado. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en el método STAR y le pregunto, oye, dame un caso en qué tal, no, déjame que te cuente que fíjate que me gritó y se fue a golpes, ¿y a poco le llamaste a la policía? Sí, ¿y qué pasó siempre? Y entonces al final de cuentas acabo preguntándole cosas que no aportan nada, pues porque estoy interesado en saber lo que pasó. Entonces, ese tipo de cosas no contribuyen. Otro aspecto importante que también creo que muchas veces pasa es que cuando ya tienes a todos tus candidatos puestos sobre la mesa que los has entrevistado, como no tienes un método para seleccionar a uno mediante un método objetivo, cuantitativo, que es decir, que te haya dado números, como dije yo, que te dé una calificación, si fuera el método el de calificar, tú no le das puntos al candidato 1, puntos al candidato 2, puntos al candidato 3, puntos al candidato 4.
Y entonces dices, el que más puntos me dio es este, pero no significa tampoco por eso que lo vas a seleccionar. Quiere decir que es de los más fuertes, pero a lo mejor no se adapta bien a la cultura, tiene algunas cosas que no te sirven. Entonces, a lo que voy es, no tener un método cuantitativo a la hora de la decisión final te la complica, porque dicen, es que tengo dudas si es este o es este, o tú qué opinas, es que se ve bueno y es que... Pero cuando sabes y tienes un método cuantitativo es más fácil hacerlo. Pues creo que abarcaste muy bien todos los errores que se llegan a cometer en el proceso de entrevista. Y bueno, creo que no es únicamente en la entrevista, sino un poquito más allá, ¿no? En la selección en general, al no tener claro los datos de cada candidato y cuál es la mejor opción para... Sí, claro. Y mira, aquí también es que también tienes que entender en los errores más comunes que la selección no la vas a tomar solo con la entrevista. No, 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 ese es un error grave. Porque la entrevista te va a ayudar, o sea, es uno de los 5 procesos fundamentales para seleccionar a alguien, pero no puedes dejar de lado las pruebas psicométricas o psicotécnicas con un buen software como PsicoSmart, o también el proceso de las referencias laborales, o sea, todo eso, ¿verdad? Te va a permitir hacer un flujo adecuado, ¿verdad? Entonces, no tomes la decisión solamente con la entrevista porque puede ser que tu proceso esté incompleto. Pues muy bien, muchas gracias, Jorge. La siguiente pregunta es, ¿qué preguntas, valga la redundancia, son indispensables hacer al candidato durante la entrevista? Bueno, creo que esa pregunta que nos hacen ya se dijo un poquito en el interior, pero en el anterior, que tenía que ver sobre nuestra guía. Yo digo que hagan una guía. Mira, te voy a decir algo, porque a lo mejor quien nos escucha o ve dice, es que cómo voy a hacer una guía, eso me quita mucho tiempo, yo ando en el día a día, soy el líder de tal área o el jefe o tengo tal, y a lo mejor lo ven impráctico, pero créame que es práctico tener una guía. No ocupas tener algo tan estructurado. Ya se te dijo que con el método STAR es mucho más fácil. Te enfocas entonces a una situación específica que tú crees que se va a presentar en la empresa donde estás tú y quieres ver cuando se le presentó al candidato qué es lo que hizo y escoges. A lo mejor en una hoja empiezas a escribir cinco puntos y a todos tus candidatos te vas a enfocar en ellos. Entonces, ¿cuáles preguntas? Bueno, yo no te puedo decir cuáles porque depende mucho del puesto. Yo te diría las más importantes para cubrir el perfil que tú necesitas y el enfoque que tú necesitas en base a las competencias, valores, conocimientos. Hay cientos, miles de puestos. Entonces, cada uno debe de sentarse y definir qué es para él las preguntas más importantes. Pero lo que sí digo es, no vayas a entrevistar sin una guía porque te vas a perder. Y también en la parte de la metodología STAR, procurar hacer las mismas preguntas si tenemos a 2 o más candidatos para el mismo puesto, ¿no? No a uno hacerle unas y al otro hacerle otras, porque al final la calificación no sería objetiva. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué nuevas herramientas tecnológicas son de ayuda en el proceso de entrevista laboral? Mira, a partir del COVID se vinieron muchas formas para entrevistar. Bueno, básicamente, ¿verdad? Todas las formas de videoconferencia que ya se tienen son útiles. Y diría yo que son demasiado prácticas porque observas a el candidato, lo ves qué es lo que dice, qué es lo que habla, qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Muchas veces sin necesidad de que esté físicamente, especialmente cuando lo que te urge es hacer algo más rápido. El candidato está en otra parte en el mundo, en otra parte, no en tu ubicación, a lo mejor donde estás tú, y a lo mejor no le es fácil que vaya porque está en un empleo actualmente. ¿Cuáles son? Bueno, yo digo que las videoconferencias son una herramienta muy buena. Y bueno, ya saben que hay muchas herramientas para hacerlo. No voy a decir nombres porque hay muchas marcas básicamente Gratuitas, de paga, importantes. infinidad de opciones. Hay muchas, ¿verdad? Pero lo que sí es el método. El método de la videoentrevista es muy bueno. En el método de la videoentrevista tienes que asegurarte que prenda la cámara. Porque si un candidato no prende la cámara, pues entonces mejor llámale. O si te dice, no, es que no la puedo prender o algo, pues está raro, ¿verdad? Entonces yo diría que sí te asegures. La llamada también es una forma buena que se usa desde hace muchos años para entrevistar a alguien o para obtener información.
Pero mira, hay algo que por ejemplo en Psicosmar hicimos que se me hace súper interesante y quisiera comentarlo porque ha ayudado mucho a las empresas, que es la videoentrevista que se graba. Fíjate cómo es. Tú haces un cuestionario en donde tú le preguntas al candidato algún punto. Entonces el candidato está frente a su computadora, tú no tienes que estar ahí. Entonces cuando el candidato va a contestar, le da clic para que grabe. La computadora empieza a grabar la respuesta que le va a dar y entonces tú a la hora que tú puedas, cuando tú puedas, puedes ver las respuestas de los candidatos. Y eso es un método muy interesante que usamos en Psicosmar porque nos dimos cuenta que muchos clientes con el COVID, primera, no tenían tiempo muchas veces y otras veces no coincidían en el horario del candidato y el horario del entrevistador. Entonces, este método de las preguntas que se graban a través de videoconferencia son prácticas, porque ahí te va otra cosa que sirve. Como ya el candidato contestó, tú se lo puedes pasar a los que van a entrevistar para que vean lo que contestó. Y entonces todos ven lo mismo. Así es de que el método es súper efectivo porque te va a permitir que tú tengas información de un candidato. Claro, el software te dice que si le autorizas a la empresa que grabe solamente para uso de la selección, ¿verdad? Y se da el aviso de la información en el uso y todo, ¿verdad? Y de hecho se eliminan automáticamente de la plataforma al cierto tiempo cuando ya se vieron, ya no necesidad de que estén ahí, para la seguridad del candidato. Entonces, este tipo de métodos son métodos nuevos que dan un buen resultado a las empresas porque le permiten que te salgas del método, el que comúnmente haces, de entrevistar físicamente. Y yo invitaría a las empresas a que usen este tipo de métodos nuevos porque les van a dar mucha información sobre sus candidatos. Y de hecho, si tú quieres hacer este tipo de filtros antes de que llegue la entrevista tuya, te sirven porque tú ya llegas con información sobre el candidato. Y fíjate que en esta parte, precisamente con el COVID, las videoentrevistas se abrieron campo y en la actualidad yo creo que se usa más en algunos casos la videoentrevista que la entrevista en persona. Y tomando en consideración esta parte de tener una guía al entrevistar, de poner casos prácticos de cómo el candidato resolvió ciertas actividades, esta parte que tiene Psicosmar, esta herramienta, pues resulta fabulosa, ¿no? Porque ahí en las preguntas que se le hacen para que el candidato lo responda en video, pues pueden ir de la mano a la guía que se haga de entrevista, tener la documentación de qué es lo que contestó el candidato, porque también platicábamos ahorita, ¿no? De quizás con el paso de los días ya se me olvidó qué contestó, si le di una calificación, pues es mejor. Pero podemos volver a ver el video y volver a replantearnos la calificación que le dimos. Quizás tenemos dos candidatos muy buenos y podemos repasarla otra vez la manera en cómo resolvió la entrevista y pues te da un previo antes de que inviertas ya ahora sí el tiempo, ¿no? Me imagino en este caso para empresas que tienen, no sé, varias vacantes a lo largo del año, pues saber a qué candidato le invierten su tiempo, pues debe de ser algo muy estratégico, ¿no? A quién sí voy a darme el tiempo de entrevistarlo. Entonces, teniendo este módulo en Psicosmart, pues nos ayuda a entrevistar con una guía, tener la evidencia de lo que la gente contestó y si vale la pena, pues pasar al siguiente paso de tener una entrevista en vivo, ¿no? Así es, y aparte, fíjate, hay otra cosa interesante que sale de ahí, que no sé si venga más adelante en los puntos que nos van a preguntar, pero identificar cuando alguien miente es mucho más fácil así, porque si te dijo una cosa en la grabación y tú le vuelves a preguntar lo mismo y te dice otra historia diferente o te cuenta la misma historia pero con cambios importantes, quiere decir que está inventando. Y de hecho es una de las formas como te das cuenta cuando alguien miente, ¿verdad? Esa y muchas otras cosas más que yo puedo comentarlas al auditorio porque es un tema interesante. Muchos quieren ver, oye, ¿cómo doy cuenta cuando alguien miente, verdad? De hecho, sí es una pregunta que viene aquí. ¿Ah, sí viene? Deberíamos de esperarnos un poquito para llegar ahí. Okay. Pero sí es al final en la entrevista. De hecho, hasta hay cursos, ¿no? de PNL para identificar este punto. En las entrevistas, el identificar si el candidato dijo la verdad o no es un punto sumamente interesante. Y sí, ahorita vamos a pasar por allá. Muy bien. Muy bien. La siguiente pregunta es,
¿Cómo evaluar si el candidato encaja con la cultura organizacional? Esa es una pregunta interesante porque la cultura organizacional, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, una cultura organizacional enfocada a la retroalimentación o enfocada a que llegues a tiempo a las juntas, porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que la cultura organizacional te fuerza a que tú hagas lo que la cultura hace. Es decir, aunque tú no lo quieras hacer, llegas y, ay, aquí todos hacen esto, pues entonces lo voy a hacer porque todos lo hacen. Por ejemplo, yo pongo el caso de cuando uno está en un país que se pasa y dice stop y se lo brinca uno en alguna parte en el mundo, pero va uno a Estados Unidos y sabe que uno dice stop y si tú te brincas donde dice stop y no te paras realmente el stop y te brincas, sabes que la probabilidad de que te multen es demasiado alta. Entonces, curiosamente, los hábitos para el manejo cambian en una cultura diferente. ¿Por qué? Porque tú te enfocas a la cultura en donde tú vivas y vuelves otra vez a pues, el país tuyo y vuelves a ser igual. ¿Por qué? Porque aquí en el país a lo mejor no es igual, ¿verdad? Entonces, quiere decir con eso que la cultura influye. Ahí tenemos que evaluar cuál es la capacidad de adaptación que la persona tiene ante el cambio. Porque seguramente no va a tener el mismo chip a la cultura a la que está entrando, porque ninguna es igual. Quizá puedan tener aspectos similares, pero que tú digas, esta cultura es idéntica a la otra. Mira, como por ejemplo, vamos a poner el caso el de Google y el de Microsoft. Te aseguro que las culturas no son las mismas entre Google y Microsoft. Van a tener cosas semejantes, pero la cultura organizacional es un toque que le da la empresa a través del liderazgo, de las políticas, de las formas, de la gente. Entonces, como no hay una gente o como no hay gente igual en todos lados, pues entonces las culturas van a ser diferentes. Así que tú necesitas un candidato que si tú sabes que la cultura es importante, a ver, identifica cuáles son aspectos claves y si los tiene, está muy bien. Pero si no los tiene, identifica casos de donde se haya adaptado a culturas diferentes a la forma de pensar de él o de ella. Por ejemplo, con el método STAR le puedes decir, a ver, dame un caso en que hayas entrado a una empresa en donde te costó mucho adaptarte a la cultura organizacional. Ahí es la situación, la tarea y la pregunta es, ¿y tú qué hiciste? Te va a decir, bueno, pues es que yo hice esto, pero fíjate cómo lo estás poniendo al candidato ante la circunstancia, ¿verdad? Y ahí te vas a dar cuenta qué tanto se adapta a la cultura organizacional de tu empresa, como por ejemplo, vamos a imaginar que en la cultura organizacional estén enfocados a la mejora continua. A ver, dame una situación en que te hayas enfrentado a una empresa o en que hayas estado en una empresa en donde la mejora continua es muy importante. Te va a decir, déjame ver, bueno, mira, estuve en una empresa, no era tan importante, pero creo que este caso es. Ok, ¿y tú qué hiciste cuando tú entraste a la empresa? Bueno, hice esto. A ver, y estás hablando sobre esto, ¿te costó mucho adaptarte? Sí y no, y el por qué. Y entonces ya vas al resultado, ¿verdad? Entonces te va a dar una idea de si la persona puede adaptarse a la cultura organizacional de tu empresa. Pues muy bien, muchas gracias. Ahora sí viene la pregunta. ¿Cómo identificar si un candidato miente en la entrevista? Un candidato miente. Mira, identificar si un candidato miente no es fácil. Y te voy a decir que esas técnicas que voy a comentar ahorita no son infalibles porque también hay candidatos que son demasiado hábiles y de hecho hay gente que tiene habilidad, pero creo que podemos extraer muchas cosas prácticas de lo que voy a comentar porque al final de cuentas la gente miente, pero tú te puedes dar cuenta a través de la forma como tú filtras. Ahorita voy a poner un ejemplo. Cuando tú tengas dudas si un candidato te está diciendo la verdad sobre eso, vete a los detalles en el método STAR. Es decir, te voy a poner un caso, por ejemplo, vamos a imaginar que te estoy entrevistando, te digo, a ver Alejandro, dame una situación específica donde tú te hayas enfrentado a una situación en donde un cliente estaba bien enojado y tú hiciste algo. Entonces tú empiezas a imaginar. Bueno, hay otra cosa, en la PNL, como tú acabas de comentar hace rato, la programación neurolingüística dice que cuando alguien crea imágenes, voltea hacia arriba a la derecha y cuando alguien va a recordar, voltea hacia arriba a la izquierda. En los sonidos pasa igual, ¿verdad? Nomás que lo hace de manera horizontal. Cuando uno va a recordar aquellas palabras que se comentaron.
Entonces, quiere decir que si la persona, tú ves que está generando imágenes constantemente, tú vas a decir, oye, está volteando hacia arriba a la derecha, ¿verdad? Casi el 90 y tantos % de la gente tiene el mismo patrón para que uno esté recordando, ¿verdad? Entonces, si está volteando arriba a la derecha, quiere decir que está creando, está imaginando, está inventando, pero si está recordando, va a voltear hacia arriba, pero a la izquierda, y eso quiere decir que está recordando. Pero muchas veces el candidato va y viene con los ojos, una vez va para un lado, otra vez para el otro. Vas a decir, oye, ¿a poco voy a estar viendo todo eso mientras que estoy entrevistando? Después se hace una práctica, o sea, al principio puede pensar uno es complicado, pero no, ya después te haces hábil. En la primera vez va a ser complicado, en la segunda. Pero ya cuando tú te das cuenta que el candidato está inventando, porque tú te das cuenta, entonces tú empiezas a preguntar más. ¿Y cómo era el cliente? O sea, vete a los detalles. ¿Cómo era el cliente? ¿Era un hombre o era una mujer? Y te vas a dar cuenta que, bueno, cuando alguien sabe, no duda. Va a decir, era un hombre. Ok, más o menos en la edad, ¿de qué a qué edad? No recuerdo. Bueno, tiene que darte información, ¿verdad? ¿Y tú te acuerdas de qué color tenía o te acuerdas, por ejemplo, cómo iba en su vestimenta? No. Entonces, cuando tú le empiezas a preguntar más a alguien en los detalles, tú te das cuenta que cuando ya no puede dar más información es que simplemente ya le dieron nervios y ya se dio cuenta que tú ya entendiste que está inventando información. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Acuérdate, ir preguntando cosas más específicas que lleven a la persona a ver si realmente tiene información o no tiene, ¿verdad? Porque muchas veces la persona miente. Ahora, ese es un método que te puede ser útil, el entrevistar y el preguntar cosas más específicas. Otro método que te va a ser útil es que también, bueno, en las referencias, ¿verdad? Cuando vas a pedir una referencia, tú quizás le puedas preguntar a las personas, a las empresas, alguna información que te haya dicho si realmente es real lo que dijo. Es que estuve 5 años en la empresa tal y te das cuenta que solamente estuvo un mes. Otra cosa, mira, cómo te vas a dar cuenta que alguien miente es validando lo que te está diciendo en la práctica. Pues te voy a poner un caso. Una vez voy a entrevistar a un candidato y le digo, oye, ¿hablas inglés? Claro. ¿En qué porcentaje? En el 100%. Yo dije, valga, dije, yo no lo hablo, apenas me estoy enseñando, más o menos empiezo a hablar, pero así al 100%, pues no, le dije. Entonces dije, pues le voy a preguntar algunas cosas. Entonces le empecé a hacer algunas preguntas en inglés. Dije, bueno, yo más o menos puedo oír cuando alguien ya habla inglés, ¿verdad? Y entonces, no dijo nada. Al final de cuentas no hablaba inglés y me había asegurado que hablaba el 100%. Y lo dijo con seguridad. Entonces hay quien dice, oye, ¿hablas inglés? Sí. Ahí, bueno, excelente, bueno, habla el 100%. Pues como yo hablo menos, pues no, yo no le voy a preguntar. Y se quedan ahí. Entonces hay que validar. Si es posible, valida. A veces yo en las entrevistas, por ejemplo, en las de un vendedor, yo a veces lo que hacía es, a ver, véndeme esto. Porque dice, yo puedo vender lo que tú quieras. A ver, véndeme esto. Y te das cuenta que la persona no sabe hablar, no sabe escuchar. O sea, cuando tú pones en práctica a alguien durante el proceso a veces de la entrevista, cuando tienes dudas en cosas que sí se pueden hacer, entonces tú te das cuenta si la persona realmente lo puede hacer o no lo puede hacer. La otra es también el validar en la práctica, probar cosas técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, oye, ¿sabes hacer software? Sí, yo sé hacer software en el lenguaje tal, a ver, hazme un código y te das cuenta que no saben hacer código. Entonces, no saben. Entonces, el practicar, el poner a la práctica, saca a la evidencia las mentiras que te están diciendo. Otra forma es decirle, oye, está bien, ¿verdad? Veo que tú dices que has hecho esto y que has ganado el premio tal y que tienes tantos reconocimientos y que estudiaste en tal parte, ¿verdad? Ok, bien, dame toda esta información y algunas veces, si te da oportunidad, cuando te dan las referencias, los datos de su ex jefe, le puedes preguntar a su ex jefe, a los amigos, a alguien, ¿verdad?, que está ahí a su entorno. Como puedes ver, bueno, hay muchas formas, ¿verdad? Aquí se han dicho algunas tantas, diría yo,
el preguntar específicamente es muy importante. Otra forma que te va a ayudar mucho es usando pruebas psicométricas o psicotécnicas enfocadas a la honestidad. Por ejemplo, la prueba Honesty Values. Honesty Values es una prueba que te va a dar información sobre 14 puntos enfocados a la honestidad, a la integridad, a los valores. Y esta prueba, cuando tú la vas a aplicar, es una prueba proyectiva que te va a decir cómo va a actuar el candidato en esos 14 elementos que tú vas a evaluar. Yo dije por eso, no son los únicos elementos que tú tienes que tomar en consideración para seleccionar un candidato, son complementos. Así es de que no vayan a querer seleccionar a alguien solamente con una prueba psicométrica o psicotécnica, sería un error grave. Por eso he dicho que son complementos que suman a todo, y la selección que vas a hacer, tómala basada en la suma de todos los elementos cuando los estás integrando y poniendo juntos en la balanza. Sí, entonces, para responder como en resumen de cómo identificar si un candidato miente, pues sería tomando estos tips de PNL, y hasta si podemos como reclutadores tomar algún curso de PNL, validando la información que diga el candidato, como bien mencionabas, también con las pruebas de honestidad. El cúmulo de estas habilidades o de estas técnicas, pues va a hacer que se confirme si el candidato está mintiendo o está diciendo la verdad. Mira, hay también otras cosas, pero ya sería como involucrarnos más en aspectos psicológicos más de fondo. A veces cuando tú le estás preguntando a alguien y la persona le da nervios, inconscientemente mueve un pie. Empieza a hacer un movimiento. O por nervios, porque no sabe lo que va a contestar, o porque realmente acabas de generar estrés en el interior y él no se dio cuenta o ella no se dio cuenta. A veces inconscientemente. Y de hecho yo he visto eso, porque muchas veces el entrevistador debe de tener conciencia de a quién está entrevistando y estar 100% enfocado en los movimientos, en los gestos, en la forma. O sea que un entrevistador que está en la entrevista y le marcan, o está pensando en lo que va a hacer ahorita en cuanto acabe. Tiene que estar 100% enfocado en la No, entrevista. tiene que estar 100%, porque a veces, por ejemplo, oye, ¿puedes, por ejemplo, comentarme un poco más sobre lo que tú hablaste? Y te das cuenta que empieza a mover el pie, pero así como con nervios, y no lo había hecho en todo. Algo te está indicando que le está generando estrés eso, o le está generando nervios. Entonces, esa pregunta te puede indicar, ¿verdad? Claro, no quiere decir que seas hábil en todo eso. Te estoy dando ideas de lo que puedes identificar, pero la comunicación no verbal de tu candidato te va a dar mucho también de si la persona entró en nervios, si la persona posiblemente dijo algo que no sea cierto, y tú tienes que ser hábil. Entonces, si identificaste algo, irte por ese lado para indagar un poco más. Y en esta parte, bueno, creo que sería importante recalcar que cuando la persona haga este gesto o haga esta acción, si en la entrevista, en el transcurso de la entrevista no lo había hecho, ¿no? Porque a lo mejor si tiene como no sé, esta costumbre de estar haciendo esto, pues bueno, es distinto. Pero si hay, como bien mencionabas, ¿no? Si hay una pregunta, un caso que detona esto, es donde se tiene que poner atención. Claro, porque si estaba quieto o quieta y no se movió, estuvo bien, pero te enfocaste en eso y empezó a mover el pie, y curiosamente cuando sales de eso ya se le calma. Y déjame decirte que son cosas que se hacen de forma inconsciente, ¿eh? A veces no se da cuenta el candidato que los está haciendo. Y, por ejemplo, yo antes daba cursos sobre cómo hacer entrevistas pues efectivas hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya hace muchos años, pero curiosamente en los procesos de práctica, cuando estábamos haciendo prácticas, el candidato, que bueno, no era el candidato, era el estudiante, pues, que estaba haciendo una práctica, empezaba a mover el pie y le decía yo, ¿te diste cuenta que estás haciendo que el pie tal se te mueva? No, ¿a poco sí? Sí, mira, pero yo sí me daba cuenta y el candidato no se daba cuenta, porque realmente, inconscientemente, uno hace muchas cosas que no se da cuenta, pero que al que está entrevistando, al entrevistador, le dan muchísima información. Debemos de prepararnos antes de una entrevista, tener una guía de qué es lo que vamos a identificar o vamos a buscar del candidato y estar atentos completamente a la entrevista, ¿verdad? A todos estos detallitos, a todos estos movimientos, estar de lleno en la entrevista. Puede pasar que estemos pensando en la siguiente entrevista o en lo que vamos a hacer después, pero al involucrarnos en traer talento nuevo a la organización, hay que estar de lleno en la entrevista en ese momento. Así es correcto.
¿Algo más, Jorge, que quieras aportar? Bueno, ¿Quieras comentar? No sé si hay más puntos ya o ya fueron todos. Mira, hay una última pregunta, pero creo que la hablamos muy bien. Es ¿qué tips nos recomiendan a tomar en cuenta en una entrevista laboral? Pero creo que fue muy, muy completa la información que se abordó. Sí, creo que ya hemos dado varios tips. Bueno, entonces creo que sí. Bueno, al final diría yo que entrevistar no es algo fácil, que no se debe de tomar como a la ligera de que "Ay, voy a entrevistar a alguien y no pasa nada". No, hay que prepararse porque mira, la gente que entra a tu empresa va a influir muchísimo en el resultado. Así de que uno es el responsable de los filtros y asegurar que va a entrar gente de calidad, que cumpla lo que tú realmente buscas y del perfil para la empresa. Así es de que cuando alguien no filtra a alguien correctamente, he visto casos en que se generan tantas dificultades en la empresa, como por ejemplo, ahí te va un caso. Vi un caso de una persona que le iban a reclutar como desarrollador de software para Java. Java es un lenguaje. Entonces, esta persona tenía un historial de que mentía en las entrevistas. Pero fíjate lo que esta persona hacía. Les mentía todo y les hacía creer que era un desarrollador bueno y les llevaba código que según él había hecho. Y entonces la gente creía. Entonces en ese tiempo estaban haciendo un software para una facturación. Entonces esta persona dijo, yo ya tengo casi un software hecho, dijo, para ese tema. Así es de que si ustedes me dan oportunidad, yo puedo hacerlo. Ah, sí, a ver, muéstranoslo. Mira, este es el software y empezó a enseñar un software que él, según él había hecho. Y ese comúnmente no partimos de que la gente miente, ¿no? Claro, uno parte de que la gente dice lo que es, porque a lo mejor uno es así y uno piensa que los demás son así. Es decir, que te van a hablar franco, que te van a decir lo que es, pero realmente... Sí, si dijo que el código lo había hecho él, pues no había motivo por el cual dudar, ¿no? Entonces, a ver, dinos cómo es. Y ya entonces empezó a decir que el código lo ha hecho él, y empezó a explicar. Sí tenía conocimiento general, pero no lo había hecho él. Entonces, fíjate lo que hizo. Entonces, esta persona cuando entra a la empresa nos dice que él pues era un desarrollador y tal, entonces se le da un equipo, una máquina, una laptop y se le da tiempo para que empiece a hacer el desarrollo del software. Para esto, en esa empresa se había hecho un convenio para entregarle el software a un cliente de ellos. El cliente iba a pagar el software y habían unas penalizaciones por la no entrega, o sea, era carísimo no entregarlo. Entonces lo que pasó es de que la empresa se confió mucho en el desarrollador. Para esto yo no entrevisté al desarrollador porque yo era el director del área y la verdad es que esas cosas las hacía gente que estaba en los puestos más pues operativos. Entonces yo no lo hice. Entonces un día me dicen, oye, la persona esta no vino hoy. Ay, ¿por qué no vino? No sé, pues, pero estamos inquietos porque no nos está contestando y el software se va a entregar en 15 días y a estas alturas debe de estar el software a un tanto por ciento. Él nos fue diciendo que ya estaba, nos mandaba imágenes de que ya estaba. Oye, ¿y dónde está? A ver, pues márquenle. Y no contestaba. Haz de cuenta que se desapareció, Alex. Al final de cuentas contestó y dijo, no les voy a entregar nada. Nos dimos cuenta cuando empezamos nosotros a preguntar en las referencias, porque no se habían hecho ni siquiera las referencias de forma correcta, que esta persona era un defraudador. Porque ahí te va, el problema no era solamente que no había entregado el software, el problema era que internamente de la empresa se puso a pedir prestado dinero a la gente y les inventaba una historia de que tenía un hermano en la aduana y que el hermano tenía teles, tenía pues aparatos electrodomésticos y que como nadie estaba reclamando esos aparatos electrodomésticos en los aeropuertos, que los vendía súper baratos y que te diera el dinero. Y fíjate, una persona que estaba juntando el dinero para su boda, iba a amueblar su casa, le dio el dinero para que le comprara los muebles, que porque estaban bien baratos. El problema es que esta persona se desapareció con el dinero que le había pedido a todos. Cuando ya había juntado lo suficiente, les hizo creer a todos, se desapareció. Entonces, ¿en dónde estuvo el problema? ¿Por qué hizo tanto daño a la empresa? Porque no solamente le hizo daño a la empresa, le hizo daño a los colaboradores que estaban en la empresa al pedirles dinero prestado y hacerles creer que él iba
pues a darles lo que les había dicho, lo cual no era cierto. El problema estuvo en que no se validó el conocimiento que tenía. A ver, ponte a hacer esto. A ver, entrégamelo, lo que me estás dando, pero no solamente me mandes fotos, muéstramelo, quiero en la práctica. O sea, que realmente hubiera habido algo antes de la entrevista en donde te mostrara que realmente él tenía el conocimiento. Otra en las referencias. Oye, le dije, ¿y no hicieron las referencias? Sí, pero en las empresas a las que nos comunicábamos decían, no te podemos dar información. ¿Y por qué? Lo que pasa es de que él decía, te voy a demandar si tú hablas mal de mí. Me voy a hacer pasar por una empresa. Y si hablas mal de mí, esa información la grabo y te voy a demandar. Entonces asustaba a las empresas. Ahí es de que ninguna quería dar información. Entonces hay que cuidar mucho. Cuando haya algo que no te cuadre en el proceso de la selección, Sí, está súper raro que no quieran dar referencias. cuidado, porque puede ser que estés metiendo a un malandrín o a alguien que te vaya a hacer mucho daño a tu empresa, que te vaya a hacer robos. Y bueno, te podría hablar de otros casos más que he visto en donde hay robos, pero bueno, lo que voy al punto aquí es de que el proceso de selección es muy importante. No lo dejen a la ligera. Tomen un proceso estructurado y denle la seriedad. Capaciten a los que van a entrevistar, porque no asuman que porque se lo pasan al jefe, el jefe ya... Hay que estar en la misma línea, ¿verdad? Para que el jefe sepa que tú te enfocaste en las competencias, pero que él también se tiene que enfocar y quizás tenga que ver algunas otras cosas que tú no viste, pero serían complementarias a lo que tú ya entrevistaste. Así es de que no se cumpla, ¿verdad? Que el 80% de las decisiones de las empresas se toman con entrevistas para seleccionar a alguien con gente que no sabe entrevistar. El 80% de la gente no sabe entrevistar. Hay que darle un giro a esos números para que realmente la empresa en la que yo estoy sea gente que sí sabe entrevistar y las decisiones no solamente se tomen con una entrevista. Pues muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, el que estés aquí en este programa, en este podcast, aporta mucho valor a la audiencia. A la gente le gusta que nos acompañes y esperamos en los siguientes programas también tenerte por acá. Claro que sí. Pues gracias a todos. Recuerden, por aquí van a estar apareciendo nuestras redes sociales, la información de algunas herramientas como Psicosmart, Honesty Values. También va a estar apareciendo por aquí la información de la plataforma de pruebas psicométricas y de la prueba psicométrica de honestidad y valores. Recuerden, un podcast nuevo cada semana. Nos vemos. Bye, hasta luego.